Piensen en esto por un momento. ¿Qué pasaría si la muerte fuera algo que solo le sucede a los demás? Algo que en primera persona es físicamente imposible de experimentar. Bueno, pues hoy vamos a explorar justo eso. Una idea al límite de la física que sugiere exactamente eso, la inmortalidad cuántica. La pregunta que nos va a guiar es, la verdad, tan sencilla como mareadora. ¿Y si un ser consciente simplemente no pudiera observar su propia muerte? Y ojo, aquí no estamos hablando de almas ni del más allá, sino de si las propias leyes de la física, en su nivel más fundamental, impiden la experiencia de dejar de ser. Para tantear esta idea tan extrema, los físicos diseñaron un experimento mental. Y agárrense, porque se llama el suicidio cuántico. La cosa va así. Una persona se sienta frente a un arma, pero el gatillo no es normal, está conectado a una partícula cuántica. Su destino, literalmente, depende de un volado cósmico. Y aquí es donde todo se pone rarísimo. Desde la perspectiva de la persona en la silla, se aprieta el gatillo y... clic, sobrevive. Lo vuelve a hacer. Clic. Y otra vez. Y otra. Miles de veces. A pesar de que la probabilidad de sobrevivir es, astronómicamente pequeña, su experiencia personal es una de supervivencia total. El gran misterio es, ¿por qué? La respuesta a este aparente milagro no está en la biología, sino en una de las paradojas más famosas de toda la ciencia. Para resolver el enigma de la pistola que nunca dispara, tenemos que asomarnos a la caja de un gato muy, muy especial. El concepto clave de todo esto es la superposición. Miren, a diferencia de una pelota, que está en un solo lugar y ya, una partícula cuántica puede existir en muchísimos estados a la vez. Es como si estuviera aquí y allá al mismo tiempo, flotando en una especie de nube de posibilidades, hasta que la observamos y ¡pum!, la forzamos a decidirse. El físico Erwin Schrödinger llevó esta idea al extremo, a lo absurdo. Pensó, si el destino de un gato depende de un átomo que está en superposición, o sea, desintegrado y no desintegrado a la vez, entonces el gato mismo, hasta que abramos la caja, debe estar en un estado imposible, vivo y muerto simultáneamente. Y esto, claro, choca con todo lo que vemos en nuestra realidad. Este enigma nos deja con dos posibles respuestas. La interpretación de Copenhague, que es la visión tradicional, dice que cuando observamos, forzamos a la realidad a colapsar en un solo resultado, borrando todo lo demás. O sea, el gato estaba en un limbo y nuestra mirada lo hizo vivo o muerto. Pero luego hay una idea mucho más radical, la interpretación de los muchos mundos, que sugiere algo increíble. La realidad nunca elige. En lugar de colapsar, el universo se divide. Y en una rama encontramos un gato vivo. En otra, igual de real, encontramos uno muerto. Detrás de esta teoría, que redefine el cosmos, se encuentra una figura profundamente humana y, la verdad, muy trágica. La historia de Hugh Everett III no es solo de física, es sobre el costo personal que puede tener una idea revolucionaria. Esta cronología cuenta una historia muy triste. Everett tuvo su gran idea siendo casi un estudiante. Pero cuando se la presentó al papá de la física cuántica, Niels Bohr, el encuentro fue un desastre total. Rechazado, desilusionado, le dio la espalda a la física teórica y se fue por un camino completamente opuesto. Y el rechazo no fue nada sutil, ¿eh? La comunidad científica a la que él quería unirse lo repudió, pero brutalmente. Para la gente importante de esa época, su idea de universos paralelos no era ciencia, era casi una herejía. Y aquí está una de las ironías más oscuras de la ciencia moderna. El hombre que imaginó un universo donde todas las posibilidades se hacen realidad, dedicó su vida profesional a calcular la aniquilación total para el Pentágono. Pasó de la creación infinita a planear el final absoluto de todo. La tragedia de Everett fue mucho más allá de su carrera. Su teoría, que para él era una solución matemática muy elegante, se convirtió en un legado familiar devastador. Esta frase, de la nota de suicidio de su hija, es un recordatorio desgarrador de cómo las ideas más abstractas pueden tener las consecuencias más personales y dolorosas. Bueno, respiremos un poco y regresemos a nuestro experimento del inicio. Ahora sí, armados con la teoría de Everett, el aparente milagro de la supervivencia se convierte en una consecuencia, lógica e inevitable. Con la teoría de los muchos mundos, el experimento es otro rollo. Cada vez que se aprieta el gatillo, la realidad no elige. ¡Pum! Se divide. En un universo, el arma dispara. En otro, no. Y ambos son reales. Después de 1000 intentos, existen miles de universos donde la persona murió. Pero el hilo de la conciencia solo puede seguir la única cadena de universos donde sobrevive.
Y este es el mero meollo del asunto. La conciencia es, por definición, una experiencia. Un cerebro muerto no experimenta absolutamente nada. Por lo tanto, es lógicamente imposible experimentar el fin de la experiencia. La conciencia está forzada a seguir el único camino que hay, donde continúa existiendo. A ver, vamos a desglosarlo para que quede súper claro. No se trata de que alguien se vuelva invulnerable o que el cuerpo sea inmortal. De hecho, en la gran mayoría de los universos, la persona muere. Pero la corriente de conciencia, esa perspectiva de primera persona, solo puede continuar por los caminos en los que existe. La inmortalidad entonces no es una propiedad del cuerpo, sino un artefacto de la percepción. Ok, si aceptamos esta idea, aunque sea como un juego mental, nos asomamos a un abismo filosófico tremendo. Si fuera cierta, cambia por completo nuestra idea del yo, de la muerte y hasta del sentido de nuestras vidas. La objeción más común es la navaja de Occam. Oye, ¿en serio me estás diciendo que postulemos infinitos mundos solo para explicar esto? ¡Qué desperdicio! Y es una crítica fuerte, pero los que la defienden tienen una respuesta muy inteligente. La simplicidad no se mide en cuántos mundos hay, sino en cuántas reglas necesitas. Y la teoría de los muchos mundos tiene menos reglas fundamentales que su competencia, aunque las consecuencias de esas reglas sean infinitas. Pero hay un problema más técnico. Si cada vez que lanzas una moneda, el universo se divide en cara y cruz, ¿por qué sentimos que hay un 50% de probabilidad? O sea, si todo ocurre siempre, ¿qué significa realmente la palabra probabilidad? Este es un desafío matemático que todavía divide a los físicos. Y esto nos obliga a preguntarnos, entonces, ¿qué es el yo? Si hay infinitas copias, la identidad ya no puede ser el cuerpo ni los recuerdos. Se vuelve algo más abstracto. El yo es el camino. Esa hebra única de experiencia que uno sigue a través del multiverso, definida solo por el hecho de que nunca se rompe. Pero aquí es donde la idea se vuelve una verdadera pesadilla. Esta teoría no ofrece la inmortalidad de los dioses, solo evita el punto final. No protege del dolor, ni de la enfermedad, ni del deterioro. La conciencia simplemente seguiría el camino, por más improbable que fuera, de la supervivencia. Sobrevivir a un aviolazo solo para quedar atrapado. Ver cómo el cuerpo envejece y falla mientras la mente sigue ahí, consciente, atrapada en un declive sin fin. Podría no ser una bendición, sino una auténtica condena. Estas ideas, claro, han explotado en la cultura pop. Rick and Morty explora el nihilismo al que te puede llevar el que nada importe. Loki lo vuelve un drama sobre el destino. Y todo en todas partes al mismo tiempo lo usa como un vehículo para la empatía, sugiriendo que el sentido está en aceptar todas nuestras versiones posibles. Es súper importante recordar esto. No estamos hablando de ciencia establecida, sino de una especulación fascinante. Es la conclusión lógica de una forma muy particular de ver el universo. La afirmación no es que el cuerpo no muera, sino la idea, mucho más extraña, de que es imposible experimentar el hecho de estar muerto. Y así, la física nos deja con una pregunta que ya es puramente filosófica. ¿La posibilidad de una experiencia sin fin es un pensamiento que da consuelo? ¿O es la perspectiva más aterradora que se pueda imaginar?